Muy buenas tardes, tengan todos ustedes y bienvenidos una vez más a Protección Ejecutiva con Laudelino Solano, un canal donde analizamos, un canal donde entrenamos, un canal donde protegemos con criterio. El tópico que voy a desarrollar para ustedes en la tarde de hoy, Cuba entre dos fuegos. Voy a hablar sobre la crisis humanitaria, sanciones y responsabilidades compartidas entre el gobierno cubano y el gobierno de los Estados Unidos. Mientras Cuba, como todos conocemos, mientras Cuba atraviesa actualmente una de las peores crisis económicas y humanitarias de su historia reciente, crece también un debate cada vez más intenso dentro y fuera de la isla. ¿Quién es realmente responsable del sufrimiento del pueblo cubano en el contexto actual? El deterioro del sistema eléctrico, los apagones prolongados, la escasez de medicamentos, la falta de alimentos y el éxodo masivo de ciudadanos cubanos ha llevado a millones de cubanos a un estado de agotamiento físico y psicológico. En medio de esta realidad resurgen preguntas incómodas. Entre ellas voy a relacionar las principales que yo he podido resumir a continuación. ¿Hasta qué punto las sanciones de los Estados Unidos han contribuido a esta crisis actual? ¿Qué responsabilidad tiene el gobierno cubano por décadas de mala gestión y un control absoluto de la economía? ¿Está el pueblo cubano atrapado entre dos fuerzas políticas, mientras el pueblo cubano es el que paga el precio más alto? Durante décadas, como todos conocemos, durante décadas el conflicto entre Cuba y los Estados Unidos ha sido uno de los enfrentamientos políticos más prolongados del hemisferio occidental. Yo considero que las sanciones económicas impuestas por Washington han afectado profundamente a la economía cubana, limitando el acceso a financiamiento internacional, dificultando las operaciones bancarias, encareciendo las importaciones y aumentando el aislamiento económico de la isla. Aunque oficialmente existen excepciones para los alimentos y para las medicinas, en la práctica muchas empresas y bancos internacionales evitan negociar con Cuba por temor a sanciones secundarias o a complicaciones regulatorias. Esto ha traído como consecuencia, esto provoca que incluso productos esenciales lleguen con dificultad a la isla o a precios extremadamente altos o simplemente no lleguen. Desde esta perspectiva, dentro de este contexto, es evidente que las sanciones estadounidenses sí tienen un impacto real sobre lo que es la vida, las condiciones de vida de la población cubana. Sin embargo, reducir toda la crisis únicamente al bloqueo de los Estados Unidos sería ignorar otra parte fundamental de este problema. Muchos críticos del sistema cubano señalan que el gobierno también carga con una enorme responsabilidad histórica, pudiéramos decirlo así. Por ejemplo, centralización extrema de la economía, baja productividad, una falta de reformas profundas, corrupción, un deterioro de la infraestructura energética y una represión política que limita la presión social sobre el poder. Y no se puede ignorar en estos momentos la voz del pueblo dentro de la isla. Dentro de Cuba comienza a escucharse con más frecuencia diferentes protestas que si pudiéramos resumirla en una frase, yo la resumiría en una frase que escuché recientemente ayer, una frase que yo considero que es peligrosa para cualquier sistema político. No me importa quién tenga la culpa, si es Cuba o los Estados Unidos, resuelvan. Este sentimiento expresado en esta frase refleja una población agotada por décadas de sacrificio, promesas incumplidas
y explicaciones ideológicas, mientras las condiciones materiales continúan deteriorándose día a día. El ciudadano cubano común observa cómo las tiendas de los dólares quedan fuera de su alcance, las MIPYMES privadas controlan parte importante del comercio, el salario pierde el valor y miles de familias sobreviven gracias a las remesas enviadas desde el exterior. Dentro de este contexto, la narrativa oficial de Cuba empieza a perder fuerza frente a lo que es la realidad cotidiana. Pero al mismo tiempo también existe un fuerte debate moral y geopolítico sobre lo que es el papel de los Estados Unidos. Muchos argumentan que si una potencia sabe que determinadas medidas contribuyen al sufrimiento de civiles, contribuyen a la muerte de civiles, y aún así mantiene una política o mantiene esas políticas durante décadas, entonces esta potencia también posee una cuota de responsabilidad en las consecuencias humanitarias. Otros responden que la verdadera responsabilidad recae en quienes controlan el país internamente y no han logrado construir un modelo sostenible capaz de garantizar prosperidad y estabilidad básica para todos sus habitantes. La realidad, probablemente, en mi opinión, la realidad se encuentra en un punto intermedio incómodo, realmente incómodo para ambos lados. Y esto es la tragedia actual que enfrenta actualmente el pueblo cubano. Mientras ambos lados, Cuba y los Estados Unidos, sostienen sus posiciones históricas y políticas, quien termina soportando el peso mayor en este conflicto es la población común. Es el ciudadano de a pie quien vive los apagones, vive la escasez de alimentos, la falta de medicamentos, el deterioro económico y la incertidumbre diaria. Y aquí cabe preguntarse una vez más, ¿quién es realmente responsable del sufrimiento del pueblo cubano actual? Dentro del contexto que yo acabo de explicar, dentro de este contexto, cobra vigencia una vez más el proverbio popular, un proverbio popular que yo escuché muchas veces en Cuba: tiene la misma culpa el que mata la vaca como el que le aguanta la pata. ¿Cuáles serían mis conclusiones sobre este pequeño tópico que estoy desarrollando para ustedes en la tarde de hoy? Desde una perspectiva estratégica y geopolítica, muchos analistas consideran que la crisis cubana ha llegado a un punto donde el modelo actual enfrenta una presión extrema. Si uno simplifica el escenario a sus desenlaces más probables, efectivamente estos escenarios pudieran resumirse en dos grandes salidas. En primer lugar, una transformación interna del sistema. Esto implicaría reformas económicas y políticas profundas. Por ejemplo, apertura económica real, mayor espacio para empresa privada, una reducción del control estatal, acuerdos pragmáticos con Occidente y eventualmente a una transición política gradual. En este escenario, el gobierno intentaría preservar la estabilidad, evitando un colapso total. Esto sería algo parecido a modelos híbridos como los vistos en otros países socialistas que abrieron parcialmente su economía para poder sobrevivir. Y como número dos, escalada de la crisis actual hasta una ruptura social o política. Aquí el deterioro económico, energético y social continúa. Apagones, una migración masiva, inflación, pérdida de la legitimidad y un agotamiento psicológico de la población. Esto pudiera desembocar en protestas más amplias, en represión más fuerte, en fracturas internas o un cambio abrupto provocado por una presión popular, una crisis institucional o factores externos.
El gran problema estratégico para Cuba en estos momentos, yo considero que el gran problema estratégico para Cuba es que el tiempo juega en su contra. El sistema eléctrico se está deteriorando cada día más. La emigración vacía el país de fuerza laboral. El sector productivo en Cuba es débil, es realmente débil. Y la dependencia externa sigue siendo enorme. Mientras tanto, los Estados Unidos mantienen una presión económica y política, aunque también saben que un colapso descontrolado en la isla podría generar otra crisis migratoria, inestabilidad regional y un problema humanitario en el Mar Caribe, en la zona del Caribe. Por eso, muchas veces la situación parece un empate peligroso. Cuba no logra estabilizarse, pero los Estados Unidos tampoco parecen apostar abiertamente por una confrontación militar directa. La gran incógnita es cuánto tiempo una sociedad puede sostenerse en modo de resistencia, en modo de sobrevivencia, antes de exigir un cambio irrevocable, un cambio irreversible. La crisis de Cuba, yo considero que, es mi opinión personal, que la crisis de Cuba no puede entenderse desde una visión simplista o totalmente ideológica. El deterioro actual en la isla, es mi opinión, que es el resultado de múltiples factores acumulados durante décadas. Presión externa, sanciones económicas, errores internos, mala administración, dependencia estructural y un conflicto político que parece no encontrar salida. Mientras ambos discursos continúan enfrentándose, los Estados Unidos contra Cuba o viceversa, quien realmente carga el peso de esta crisis actual es el pueblo cubano, es el anciano que no encuentra medicamentos, es la madre que no puede alimentar adecuadamente a sus hijos, es el joven que decide emigrar y es la familia que vive entre apagones, escasez e incertidumbre. Quizás la señal más importante de este momento histórico no venga, en mi opinión, yo considero que quizás la señal más importante en este momento histórico no venga de los gobiernos ni de los analistas, sino del cansancio de una población que parece estar diciendo cada vez con más fuerza: no queremos más explicaciones, queremos vivir mejor. Y aquí he llegado al final. Espero que este contenido haya sido del interés general. Les agradezco a ustedes por la atención prestada y les deseo una feliz y bendecida semana. Nos vemos en el próximo video. Gracias.